Bendiciones para todos. Bien. Gracias a Dios, porque este día nos ha permitido estar aquí nuevamente, fortaleciendo nuestra amistad con Él, aprendiéndole a conocer, ¿verdad? Tengo que venir a estar acá con el Señor, a tener esa relación más cercana. Creo que es de bienestar para todos, ¿cierto? Yo creo que todos los que estamos aquí cuando escuchamos las alabanzas, cuando estamos en esos momentos de alabanza, esto es un bálsamo para el alma, ¿cierto? Sentimos que estos momentos de alabanza nos acercan al Señor y nos regalan de pronto, nos abren esa puerta en nuestro corazón para recibirle de una manera eh, amorosa, recibir ese mensaje que Él tiene para nosotros. Yo siento que el Señor nos prepara cada vez que nosotros venimos y le alabamos. Eso es algo maravilloso. Creo que los que conocemos a Jesús tenemos ese sentimiento cuando le alabamos. Sabemos que es tanto maravilloso para nosotros como para el Señor, ¿verdad? El día de hoy les quiero compartir un mensaje. Estamos compartiendo una serie sobre las cualidades del amor, ¿verdad? El mensaje de hoy, pues, tiene como nombre un enemigo silencioso. Vamos a conocer cuál es este enemigo que tenemos ahí en silencio, ¿verdad? Como humanos somos movidos por sentimientos, ¿verdad? Somos movidos por sentimientos, eh, algunos buenos, otros malos, pero hay un sentimiento que sabemos que a través de la historia ha venido llegando al corazón del hombre, sentimientos que a veces no queremos aceptar, pero en algún momento de la vida todos lo hemos sentido, ¿cierto? Todos lo hemos sentido, pero no podemos permitir que nos gobierne. ¿Cierto? La cualidad del amor de la que le voy a hablar hoy es que el amor no tiene envidia, ¿cierto? La envidia es ese enemigo silencioso que debemos aprender a conocer para mantenerlo alejado de nuestras vidas, para que no nos manche ese amor que nosotros buscamos tener con el Señor, ese amor tan puro, tan sobrehumano que nosotros queremos conocer, ¿verdad? Queremos tener al Señor en nuestra vida y poder nosotros ser un reflejo de lo que Él quiere que nosotros seamos. Vamos a conocer eh, tres puntos, ¿cierto? De este sentimiento que nos alejan del Señor, que nos alejan de esa relación tan bonita que tenemos con Él, ¿verdad? Los invito a que busquemos en nuestras Biblias Génesis 4:8. Aquí vamos, creo que esta es, a ver, una historia que creo que es una historia que todos conocemos. Creo que todos hemos escuchado hablar eh, de la historia de estos dos personajes. Vamos a leer en el nombre del Señor, Génesis 4:8. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Conocemos esta historia, ¿verdad? La historia de Caín y Abel. Sabemos que Caín fue movido por este enemigo, por este sentimiento, que muchas veces es silencioso, que no lo aceptamos. ¿Qué pasó con Caín? ¿Verdad? Caín tenía envidia por su hermano. Caín se sentía menos que su hermano, sentía que Dios le tenía más amor a su hermano y esto lo movió a él a sentir envidia, a llenar su corazón de ese sentimiento que no podemos dejar que nos gobierne, ¿cierto? ¿Qué al yo leer esta historia, qué me hizo de pronto eh, traer a mi mente esta historia? Uno de los puntos que les quiero desarrollar, que es que la envidia nos aleja de la bendición.
cómo la envidia nos aleja de la bendición, ¿verdad? ¿Cierto? Estamos de pronto pendientes de cosas que no están con nosotros, que no son del Señor, que no es lo que el Señor busca para nosotros. Yo me puse a pensar, siempre pensamos Caín y Abel y todo, Caín es el malo. A Caín siempre tenemos en la mente que bueno, es el personaje negativo. Pero cuando yo les digo que la envidia nos aleja de la bendición, ahí yo me pongo a pensar, ¿qué tenía el Señor guardado para Caín? Él se estaba, o sea, él se estaba perdiendo de todo lo que el Señor pudo haber tenido para él. Él pudo haber recibido muchas bendiciones, él pudo haber sido una historia diferente, ¿verdad? Y él se alejó de esa bendición que el Señor tenía para él por sentir envidia, por no hacer de pronto las cosas de manera con corazón limpio, por no actuar de manera acorde a como el Señor le había dicho que actuara. La envidia lo alejó de esa bendición que él pudo haber recibido, porque nos ponemos a pensar qué hubiese pasado si Caín no se hubiese contaminado con la envidia, si Caín se hubiese quedado con su hermano, lo hubiera apoyado, lo hubiera amado, ¿cierto? Vemos que cuando nos ponemos a pensar qué hubiese pasado, hay una infinidad de posibilidades de cosas buenas que el Señor pudo haber tenido para él, pero él se alejó de esa bendición, ¿verdad? Creo que es la primera historia que vemos en la tierra sobre la envidia. Caín y Abel eran hermanos. Esa persona que nos debe amar, porque creemos que tener todos, bueno, los que tenemos hermanos, sabemos que la vida de hermanos es una cosa loca, porque muchas veces peleamos. Se puede pelear con su hermano todo el día, todos los días, pero hay que venga alguien de afuera a tocarle a su hermano, ¿cierto? Lo defendemos porque lo amamos. Ustedes se imaginan envidiar al punto de sentir odio por su hermano. Entonces, una cosa que ni siquiera a veces nos imaginamos, pero Caín se dejó llenar de ese sentimiento, se dejó gobernar y se alejó de la bendición que el Señor le tenía, ¿cierto? No sabemos qué le esperaba a él si hubiese seguido las instrucciones del Señor, ¿cierto? Luego, más adelante, hay una historia también familiar. Esta se encuentra en Génesis 37, del 3 al 4. En Génesis 37, del 3 al 4, también hay una historia familiar. Un personaje que creo que también muchos conocemos y hemos escuchado constantemente esta historia. Vemos en el nombre del Señor. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. ¿Qué pasó con esta familia? Estos hermanos también se dejaron gobernar por la envidia, ¿cierto? Aquí nos damos cuenta que este sentimiento no es un sentimiento de hoy, no es algo que sintamos hoy ya porque es que nosotros somos imperfectos, hoy somos más imperfectos que la gente de antes, ¿no? Esto viene desde el principio de los tiempos y es una lucha constante que tenemos nosotros como cristianos por no dejar que estos sentimientos negativos se apoderen de nosotros, ¿cierto? Aquí encontramos el segundo punto, la envidia mancha tu corazón, ¿cierto? Ese amor puro que el Señor nos enseña, que el Señor nos dice que debemos tener, ¿verdad? Se mancha y nos va alejando del Señor, ¿cierto? Los hermanos de José, que deberían amarlo porque José era el hermano menor, el hermano pequeño, ¿verdad? ¿Cuántos aquí somos hermanos mayores? ¿Cuánto amor sentimos por nuestros hermanos pequeños? Y los hermanos pequeños son una bendición, ¿verdad? Muchas veces son rebeldes, muchas veces sabemos que son groseros, que de pronto son los pechichones de la casa, no consienten más, exacto,
¿cierto? Pero ¿qué pasa? El hermano menor lo queremos cuidar, ¿cierto? Como les dije antes, así peleemos en la casa. Si alguien nos toca al hermano menor, ahí salimos nosotros a la defensa. Imagínense ustedes, ahora todos los hermanos de José, a excepción de uno solo, que era el que lo defendía. Gracias a Dios que estaba ese defendiéndolo porque pobre muchacho, ¿verdad? El hermano menor, o si le tenían envidia. Miren todo lo que pasó José. José tuvo una vida difícil. El Señor tenía preparada para él una bendición muy grande. Él tenía una historia de éxito, ¿cierto? Pero aquí otra vez pensamos, que hubiese sido de los hermanos de José si ellos hubieran amado más a su hermano, si ellos no hubieran sentido envidia, ¿cierto? Si no se hubiesen dejado carcomer, gobernar por ese sentimiento, ¿cierto? Cuando nos dicen el amor no tiene envidia, envidia, todos decimos, no, yo nunca he sentido envidia. No. Por eso les digo que es un enemigo silencioso, porque creo que la envidia es silenciosa. Usted no va a escuchar a nadie decir, ay, yo tengo envidia. Yo tengo, yo tengo envidia de fulanito. No tenemos esa frase, ¿cierto? Que es mejor despertarla que sentirla. Pero tampoco queremos que nadie nos envidie, porque es que al final es un sentimiento que es maligno, no es beneficioso, ¿cierto? Es destructivo, exactamente. Contamina las relaciones, ¿cierto? Porque qué bonito es usted decirle a alguien, mira, tuve este logro, y que esa persona te diga, felicidades, me alegro, que tú veas un sentimiento genuino de alegría cuando a ese amigo tú le cuentas algo. Eso es maravilloso, ¿verdad? Por lo menos aquí en estas historias vemos que es un sentimiento que se da, y creo que hasta hoy en día, lastimosamente, en la familia se ve, entre hermanos, entre primos, que con el tío, que el sobrino, o sea, se da. No queremos que pase, pero lastimosamente pasa. Y decimos a veces, caramba, si esa persona siente envidia por un familiar, por un cercano, por alguien que tiene su sangre, ¿qué podemos esperar nosotros que estamos acá fuera de la familia? ¿Cierto? Nosotros que estamos acá de este lado, que somos simplemente amigos o conocidos, ¿verdad? Entonces la envidia yo siento que es silenciosa porque el enemigo busca la manera, ¿cierto? De ir carcomiendo, de ir haciendo daño sin que nos demos cuenta, ¿verdad? La invitación de pronto es analizar cómo nos sentimos cuando el otro logra algo. Porque además de todo, la envidia no es tanto el yo querer lograr más que el otro. No, la envidia es más, me alegra que él no tenga, así yo tampoco lo tenga. Entonces es un sentimiento que es bastante dañino, porque ¿cómo me voy a alegrar yo de que alguien no tenga algo simplemente porque no quiero que la otra persona sobresalga, porque siento que yo me siento más pequeño? Sentiría yo, pensaría yo que la envidia de pronto es un poco de inseguridad, ¿verdad? Entonces, de pronto la invitación es analizar esos momentos en los que de pronto podemos llegar a sentir envidia, que siendo humanos, realmente, pues podemos llegar a sentirla. Pero ¿cuál es el punto principal? No dejarnos gobernar, ¿cierto? Tenemos otra historia en la Biblia. Esta historia la encontramos en Primera de Samuel 18, del 6 al 9. Aquí encontramos dos personajes bendecidos por el Señor y que uno de ellos, eh, pues se dejó llenar de ese sentimiento, se dejó gobernar, se dejó invadir, ¿cierto? El enemigo le ganó. Aquí nos llega el tercer punto, que es la envidia te distrae de la bendición, ¿verdad? Esta es la historia de Saúl y David. Tenemos el nombre del Señor, en Primera de Samuel 18, del 6 al 9. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel, cantando y danzando,
para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo, a David dieron 10,000 y a mí miles. No le falta más que el rey. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Si vemos el punto, la envidia nos distrae de la bendición. Saúl no le importaba que él le habían colocado miles. Él eso no le importaba. Él dijo, pero a él le dieron 10,000. Él se estaba distrayendo de lo que él tenía, ¿cierto? De esa bendición que tenía. El Señor tiene una bendición para cada uno, ¿cierto? Perdemos el tiempo comparando nuestra bendición a la bendición del otro y nos pasa, porque me ha pasado, ¿cierto? Humanamente tenemos que pasar esos sentimientos, por tener eso en nuestra vida, porque me ha pasado que he comparado, pero ¿por qué a fulanito sí, a mí no? Y nos ha pasado, pero ¿por qué a esa persona sí? Si yo hice esto, yo hice aquello, y ella no hizo nada, o él no se lo merece. Somos nosotros entonces entramos a juzgar si la persona se merece o no las cosas. Entramos a ser jueces. La envidia mueve de pronto todas esas cosas en nuestro corazón y empieza ahí como ese muñequito ahí, la conciencia hablándote algo, mostrándote todo lo que el otro ha ganado y que tú crees que es tuyo, que es que tú te lo mereces más, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que te distraes. ¿Por qué? Porque el Señor te tiene tu bendición. No es que el Señor no tenga nada para ti, no es que el Señor te ame menos. El Señor tiene lo que sabe que te conviene, ¿cierto? ¿Qué pasaba con Saúl? Saúl fue bendecido, pero él no quería que David fuera bendecido. Él quería ser él el bendecido, nada, ¿verdad? Egoísta, exacto. La envidia trae muchas otras cosas, ¿cierto? Porque está ahí, pero tú dices, o sea, la envidia te empieza a llenar de otras cosas malas, y a llenarte de otras cosas malas. Por eso no nos podemos dejar llevar de la envidia, ¿verdad? Debemos estar apercibidos de lo que el Señor tiene para nosotros, porque el Señor me va a bendecir, eso lo tengo por seguro. El Señor tiene una bendición para cada uno porque no se olvida de nadie. El Señor no se olvida, ay, fulanito, me acordaba, no. El Señor tiene todos los nombres de nosotros, Él nos conoce desde la punta del cabello hasta la puntita del pie, Él conoce todo lo que pasa en tu vida, todo lo que tú necesitas, ¿verdad? Y el Señor te dice hoy, no te distraigas de la bendición que tengo para ti. El Señor te dice, concéntrate que hay muchas cosas buenas. No nos coloquemos a pensar que es que el otro hacía, al otro le dieron, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tú sí tienes suerte, ¿verdad? A veces como que, ay, qué chévere. O sea, tratamos como de disfrazarlo, pero ahí está ese enemigo silencioso tocándonos el hombro, ¿verdad? Y el Señor hoy nos dice que te estoy bendiciendo, ¿verdad? Recibe esa bendición que es tuya. Si el otro recibe o no, no importa, no importa. Al final el Señor sabe en qué cantidad y por qué bendecir, ¿verdad? En alguna parte yo escuché que cuando oramos y el Señor nos da lo que pedimos, esa es la dirección de Dios. El Señor nos está dirigiendo hacia donde es. Pero cuando el Señor nos está diciendo que no, esa es la protección del Señor, porque nos protege de lo que nosotros mismos estamos pidiendo y que nos puede hacer daño. Entonces la invitación de hoy es a concentrarnos en esa bendición que el Señor tiene para nosotros, porque la envidia está ahí silenciosamente. A usted nadie le va a decir te tengo envidia. Nadie, ¿verdad?
Ni nosotros vamos a decir, ay, yo tengo envidia a fulanito. No, la envidia de la buena no existe. Tengo envidia de la buena. Entonces, la invitación es a concentrarnos, a tratar de vivir en ese amor sano. Aprendamos a alegrarnos de las cosas que le pasan al otro y a decir que el Señor está bendiciendo a esa persona, Él me va a bendecir a mí también, ¿verdad? Es decir, lo bendice a Él que hace las cosas malas, ¿cierto? Porque a veces decimos, esa persona está haciendo algo malo o lo hace mal y lo bendice. Ahora imagínense cuánto más tiene el Señor para nosotros, que estamos tratando de hacer lo correcto y de agradarle a Él, ¿verdad? Entonces recordemos los 3 puntos. La envidia nos aleja de la bendición. ¿Cierto? La envidia mancha tu corazón. Recordemos que tenemos que entregarle al Señor un corazón limpio, ¿verdad? Un corazón puro. Y tercero, la envidia te distrae de la bendición. Que realmente este tercer y último punto fue el que a mí más me llamó la atención. Y yo dije, Señor, gracias. Sentí que me tocaron el hombro, porque sí, no le voy a negar, de sentido, he comparado mi bendición con la bendición de otros. Y el Señor me habló. Y creo que no solamente yo de pronto he aprendido, sino que creo que el Señor nos está dando hoy una lección. ¿Cierto? Yo siento que el Señor me tocó el hombro. Me dijo, no dudes de tus habilidades, no te compares con otros, aprende a esperar, porque la bendición está ahí. El Señor no se ha olvidado de nada. El Señor nos tiene a todos ahí en su lista y va cumpliendo lo que Él tiene para nosotros. Amén. Hay que esperar. Amén. Entonces, ese era el mensaje que quería compartir el día de hoy. Los invito a cerrar sus ojos. Señor, te damos gracias, Padre, por este día, Señor, porque tú nos permites estar aquí conociéndote, Señor, recibiendo un mensaje de parte tuya. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, Padre, que toques nuestros corazones, nos ayudes a discernir, Señor, esos sentimientos, Padre Santo, que tú quieres que tengamos en nuestro corazón. Que nos ayudes, Señor, a tener ese amor, Señor, tan perfecto que tú quieres que tengamos hacia el otro, Señor. Que no permitamos, Padre Santo, que la envidia llegue a nuestra vida. Y si llega, Señor, enséñanos a echarla. Enséñanos, Señor, a no dejarnos gobernar por esos sentimientos negativos. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por nuestras bendiciones, Señor. Te damos gracias porque sabemos que tienes siempre algo bueno para nosotros. Padre Santo, te pedimos que bendiga, Señor, también a todos los que nos rodean y que nos enseñe, Señor, a alegrarnos de todas esas cosas buenas que le pasan a nuestros amigos, a nuestros hermanos, a nuestra familia, Padre. Señor, pon en nuestro corazón ese amor, Señor, que viene de ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.